Buen día, alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver un poquito acerca de las lecciones 7, 8 y 9 en esta materia de eh, ética ministerial. Cosas tan importantes que estamos aprendiendo, ¿verdad? La lección 7, el título es El temor de Dios. Y eso no significa el temor a Dios, pero es importante, es un temor reverencial, se puede decir. La definición es reverencia, espantoso, temer. Y estaba buscando en el diccionario secular la definición de la palabra reverencia. Lo sabemos, pero dice respeto o veneración que tiene alguien a otra persona que debemos de tener para Dios, ¿sí? Y veneración significa respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes. Y también dicen, eso es el diccionario secular, dice dar culto a Dios. ¿Sí? El temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero la primera parte de ese versículo debemos meditar en eso. El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová, ¿sí? Entonces, si queremos ser sabios, la primera cosa que tenemos que desarrollar es un temor santo de Dios, ¿sí? Muchos cristianos hoy día no viven en el temor de Dios. Ustedes conocen a personas, yo también conozco a personas que no tienen nada de temor de Dios. Y la Biblia dice que Dios sostiene todo, incluyendo a nuestras vidas, con la palabra de su poder. Se lo dice en Hebreos 1:3. Él es Dios. Como vas a ver en la lección, Él pudo cerrar el válvulo de oxígeno que suple oxígeno a esa tierra y ya. No lo haría, pero debemos de respetar y temer a nuestro Dios. En una de las lecciones, diapositivas también habla de un hermano Jesse Duplantes que en un tiempo de oración Dios le llevó a los cielos. Y Jesús le llevó a ver cómo era, cosa maravillosa, que todas las personas que han visitado los cielos dicen lo mismo de que no hay palabras humanas para explicar cómo es ahí. Pero Jesús le llevó al lugar santísimo y dice que entrando en este lugar, estaba en la presencia de Dios. Y él dice que era tan pesada la presencia de Dios que él ni pudo levantar su cara, su rostro para poder ver a Dios. Solo alcanzó ver sus pies, sus piernas y sus manos que estaban sobre los lados de su trono, ¿sí? Y ahí vas a leer que movió un dedo y los seres que vuelan siempre de día, de noche, declarando santo, santo, santo es nuestro Dios. Nada más levantar su dedo, el poder que salió de él, tiró a uno de estos seres contra la pared, se cayó. Se puso en pie, se sacudió y otra vez a volar, declarando santo, santo, santo. Pero como dijo este hermano, yo no ni pude ver su pecho, su rostro, por el peso de su santidad que llenaba este lugar. Sí, Él es Dios.
debemos de temer a Dios porque Él traerá a toda obra a juicio. Y Él sabe todo, Él lo sabe todo. Él tiene el poder de la vida y la muerte. Él lo merece el temor, Él es digno. Para nuestro bien debemos de temerle, ¿sí? Para que las cosas nos vayan bien. Entonces, ¿cómo desarrollar? Quizás estás preocupado, ¿cómo desarrollar un temor santo de Dios? Hay que tener más conocimiento de la palabra. La palabra nos purifica, nos limpia, nos abre nuestros ojos, nos ayuda y nos da deseo de ser más como Dios. Y conocer a Dios, tener una relación íntima con Él, ¿sí? Con el Santo, para desarrollar un santo temor de Dios, ¿sí? Lección 8 se titula Las emociones. Todas las tenemos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te va controlando tus emociones? La palabra emoción en el latín es exmovere y eso significa alejar. ¿Y de qué nos aleja las emociones? Nos aleja muchas veces de la voluntad de Dios, de otras personas, nos alejan de la paz, ¿sí? ¿Cómo se siente cuando se siente, perdón, cuando tú te sientes una emoción negativa, ¿qué haces con esa emoción? Porque Dios nos dio las emociones para disfrutar esta vida, pero las emociones no deben de controlarnos, ¿sí? Debemos hacer una autorreflexión y preguntar, ¿por qué me siento así? Y en lugar de condenarnos por habernos sentido mal, pensar en cómo reaccionar la próxima vez que esa misma emoción nos quiere mover. Hacer ejercicio, dicen los del mundo. Eso nos ayuda a deshacernos o calmar la emoción que sentimos, ¿sí? Y puede ser una emoción positiva, una emoción que se siente bien rico, que te hace pensar que eso es la voluntad de Dios, eso debo de hacer porque qué rico se siente, ¿sí? Pero hacer ejercicio para que se deshace un poquito de esa emoción para poder pensar con claridad, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Perdonar a la persona si una persona te haya lastimado y practicar la gratitud. Maneras de controlar la emoción en lugar de que la emoción nos controle a nosotros. Charles Spurgeon dijo, los cristianos tienen experiencias y tienen sentimientos, pero si son sabios, nunca se alimentan de estas cosas, sino de Cristo mismo. ¿Sí? Vivimos en este cuerpo natural, tenemos emociones, pero debemos de buscar y imitar a Cristo Jesús cuando enfrentamos emociones. Piensa en Jesús cuando echó las cambistas del templo. Estaba enojado, sabemos, ¿sí? Pero al salir de aquí es como, no sé, tomó un respiro hondo, dio gracias a Dios por el día y salió a salió a sanar gente, ¿sí? No llevó esta carga del enojo, del santo enojo que sentía, ¿sí? Y Jesús era un ser humano igual como nosotros, actuando con la guía del Espíritu Santo. Y también no es malo decirle a Dios cómo me siento, cómo tú te sientes. Dios sabe, Dios nos conoce nuestro corazón. Jesús lo hizo en Getsemaní. Dijo,
Dios, yo no quiero hacer eso. Sudando gotas de sangre, ¿sí? Pero terminó diciendo, porque él sabía que Dios era su fuerza, diciendo, no mi voluntad, sino el tuyo, Señor. Sí, y así debemos de nosotros también actuar. Sí. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero si Dios tiene una voluntad, un plan para nosotros, ya lo sabemos, sí, pero Él no es el mago. Él no es el que mueve los hilos y nosotros los títeres, sí. Él no exige a nadie como controlándolos para hacer lo correcto. Entonces depende de nosotros con su ayuda. ¿Sí? Eso es lección 8. Y la lección 9 se titula La ética de la pureza. Estamos hablando de la ética ministerial, cómo los cristianos debemos de comportarnos, ¿sí? Segundo Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperen. Perfecto aquí significa integridad, una de las palabras en la definición de la palabra perfecto, ¿sí? Una integridad perfecto, una integridad completo, ¿sí? Dios nos exige ser santos como Él es, en 1 de Pedro 1:16, ¿sí? La definición de la palabra pureza lo secular, en un diccionario secular, dice, es perfecto y libre de toda culpa, está especialmente dedicado o consagrado a Dios, ¿sí? La pureza. Dios es puro, la palabra es pura y Él exige pureza de nosotros. Entonces, necesitamos estar siendo purificados con la entrada de la palabra de Dios, la palabra que es pura. Ya sabemos que dice eso. Y a través de nuestra relación con el puro, santo Dios. Sí. Cuidar de mantener nuestros pensamientos puros. ¿Y cuántos de nosotros ni damos cuenta de lo que estamos pensando muchas veces? Sí. Hay una palabra en inglés que no he encontrado una buena definición de esa palabra. Se llama mindfulness. Significa estar atentos a lo que estoy pensando en cualquier momento. Y hablando de eso, cuando de repente empiezas a sentir deprimido, triste, enojado, frustrado, entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy permitiendo? Cosa que no es pura en mis pensamientos, ¿sí? Y tomar control, tomar autoridad. Recuerden, yo les he comentado del cable diabólico que no es una doctrina, pero yo creo, lo imagino, que el enemigo conecta su cable diabólico y ahí está impulsando pensamientos suyos. Y muchas veces pensamos, eso es mi pensamiento, siempre pienso así, pero es él, es una trampa, ¿sí? Entonces, poner más atención a lo que estamos pensando, ¿sí? Mantener nuestros pensamientos puros y nuestras palabras puras. Creo que les hablé la semana pasada también, o alguna vez, de pulseras que usan los jóvenes, la gente allá al otro lado, que tienen las letras WWJD con un signo de interrogación, que significa, ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Dios? ¿Qué diría Jesús en esta situación? ¿Cuáles palabras dirían? Y nosotros modelar lo que decimos de acuerdo con cómo es Dios, cómo es Jesús. Sí, sabemos que Jesús no diría cosas que nosotros permitimos salir de nuestra boca. Y también
acciones puras. ¿Sí? Estamos hablando de la pureza. Ed Cole dijo, las personas no quieren ser responsables por sus acciones, ¿verdad? Sin embargo, en los ojos de Dios, son responsables. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de desarrollar la pureza en nuestras acciones y nuestros pensamientos. También relaciones puras. Romanos 13:13 en la Biblia del día dice que debemos de vivir decentemente, ¿sí? Cuidar nuestro testimonio, en las relaciones y en el vestimiento. Escuchan eso. Los cristianos hemos sido apartados por Dios para sus santos propósitos y debemos cuidar de evitar la inmoralidad. ¿Sí? Filipenses 4:5 en la Reina Valera Gómez, creo. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Modestia. Cheque la definición de la palabra modestia. Y para terminar, para que no se desanimen, Dios no pide cosas de sus hijos que no son imposibles de hacer. ¿Sí? Él nos da el deseo. Le decimos, sí, Señor, quiero obedecer. Dame la fuerza. Enséñame cómo cumplir, cómo obedecer tu palabra. Y más que todo, para poder ser obedientes a Dios, necesitamos una relación íntima con Él. ¿Sí? Entonces estudia estas lecciones, absórbelo, pide del Espíritu Santo la ayuda para aprender y aplicar a tu vida lo que vas a aprender en esta semana. Y Dios te bendiga.